Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras de la comunidad Gran Vía Verde Centro de Resiliencia Bioregional. El objetivo de nuestra reunión el día de hoy es dar a conocer un poco más sobre los suelos en la agricultura regenerativa. Este va a ser el tema, el topic de nuestra webinar, de nuestro segundo webinar. A diferencia de la agricultura convencional que degrada los suelos y depende de fertilizantes y pesticidas químicos, la agricultura regenerativa ofrece un enfoque mucho más sostenible al promover la rotación de cultivos, el control biológico y los biofertilizantes. Gran Vía Verde, con el desarrollo de estos webinars y de capacitación en línea, deseamos promover las transiciones regenerativas que protegen los medios de vida en la zona rural y restauran la naturaleza para escalar un cambio verdaderamente positivo, duradero, estable. La dinámica del día de hoy, similar a la del primer webinar. Tendremos la exposición de nuestro compañero, el ingeniero Jason Castaño. Luego de eso, queda abierto el foro de preguntas, de inquietudes que ustedes deseen despejar. Y bueno, al finalizar, si nos ayudan con una foto del grupo que están escuchando la speech del día de hoy, les agradecemos mucho. No quiero quitar más tiempo. Muy agradecida por todos ustedes que están aquí, que han asistido a este segundo webinar. Esto es para ustedes y por ustedes. Y bueno, bienvenidos. Hola líderes, muy buenos días. Espero que se encuentre bien. Agradecerles como siempre su participación, su compromiso con el proyecto Gran Vía Verde, en especial en este segundo webinar o en nuestra segunda capacitación virtual en línea que hacemos, siempre en pro de nuestras asociaciones y en el tema de agricultura y en especial agricultura regenerativa. Los que recuerdan o los que participaron en la capacitación anterior, hablamos sobre la importancia de la agricultura regenerativa y entre ellos tocábamos cuatro pilares fundamentales. De esos cuatro pilares fundamentales tenemos uno que es como el más importante, que es el tema de suelo. Eso era lo que nos indicaba la compañera Ana. Entonces, es el tema de hoy, suelos, cómo se componen los suelos, cómo podemos identificar esa textura de esos suelos y qué podemos hacer con ellos con respecto a la agricultura regenerativa. Sí, sí pueden visualizar la diapositiva, ¿sí? Sí. Oh, Sí, vale. Entonces, como les indicaba, la temática de hoy es suelos y trazabilidad, que son dos temas sumamente importantes que aplicamos nosotros como asociaciones, como grupos pequeños, cuando vamos a implementar o cuando vamos a iniciar una siembra en campo. Entonces, lo primero que tenemos que definir o lo que siempre decimos es suelo. Vamos a tratar este suelo, vamos a identificar este suelo, vamos a mejorar este suelo, pero ¿qué es exactamente ese suelo? ¿Qué es lo que hacemos con ese suelo? Entonces, la definición de suelo dice es la capa superficial y biológicamente activa de la corteza terrestre. Es decir, esa primera corteza, lo que nosotros podemos visualizar en campo, lo que podemos ver como suelo, es simplemente la definición. Suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. ¿Sí? Ahí ocurren fenómenos completamente naturales en el tema de que tenemos micro y macrobiología, que es los que se encargan en ese proceso de ese suelo de hacer que esos nutrientes que se encuentran en ese suelo, en esa corteza, se vuelvan asimilables para las plántulas. Entonces, ¿cuál es la importancia de nuestros suelos? Primeramente, pues por nuestros suelos es que las podemos sembrar, podemos cultivar y estas plántulas pueden desarrollar su raíz y adaptarse y conectarse con el suelo, que es la parte más importante. Segundo, de allí, de esa transformación, de ese suelo que tenemos allí, implementamos cultivo y de ese cultivo que nos arroja.
toda la parte de cosechas, es decir, un producto que es beneficioso para el ser humano. Materias primas, ¿sí? Porque no solamente es la materia prima, la parte alimentaria, sino también en donde los animales se pueden desarrollar y pueden adquirir su propio alimento, que es toda la parte de la corteza terrestre. Ahora bien, ¿cómo de pronto podemos decir, tenemos ese suelo o a veces escuchamos la terminología de que nosotros estamos acabando ese suelo o ese suelo ya no es apto para la agricultura? Y es verdad, muchas veces implementamos tecnología, productos de síntesis química, que lo que hace es no mejorar ese suelo, sino más bien irlo acabando poco a poco, ¿sí? Y a veces llegamos en el tema de decir, este es un insumo no renovable. Y prácticamente se puede decir que no es renovable. ¿Por qué? Porque para la formación de ese suelo debe pasar mucho, pero mucho tiempo, ¿sí? Y para la formación de ese suelo se presenta un proceso que se llama meteorización, que es que esas rocas inmensas, grandes que nosotros conocemos, con el paso del tiempo, con precipitaciones, cuando tenemos altas temperaturas, o sea, todos esos cambios drásticos de temperatura, esas rocas grandes poco a poco se van volviendo partículas pequeñitas, 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 y se van, digamos, adheriendo nuevamente a ese suelo que ya tenemos. Entonces, por eso podemos decir, es no renovable en el sentido de que se demora demasiado tiempo para nuevamente, digamos, empezar a formar suelo. Pero claro, cada día que pasa o cada día que vemos pasar y que vamos trabajando, siempre eh, nuestra Pachamama, la naturaleza, está trabajando en formar ese nuevo suelo. Entonces, ese proceso de meteorolización, junto con el agua, el aire, resto de animales, resto de cosechas, de árboles en el bosque, cuando cae la hojarasca, todo este proceso se va, digamos, transformando y va generando y formando el nuevo suelo, pero siempre teniendo claro que es mucho, pero mucho tiempo en que se demora todo este proceso para generarnos, digamos, un pequeño o un nuevo suelo. Entonces, en ese suelo que se está formando, ¿cuáles son los componentes principales? Ahí en la imagen ustedes pueden ver, el 45% de ese suelo en formación son minerales. Es decir, todo lo que tiene que ver con hojarasca, abonos verdes, residuos de cosecha, todos estos elementos se van recopilando en ese suelo y se va formando. ¿O qué? En compañía del aire que está más o menos entre un 20 y un 30% de componente de ese nuevo suelo, y el agua que más o menos es del 20 al 30% también, y ese pequeño 5% de materia orgánica que es la que nos suministra el ambiente, los bosques, bosques primarios, nuestros cultivos, que todo esto se va recopilando y se va formando ese nuevo suelo. Por eso siempre el llamado es a una agricultura regenerativa, que buscamos que mejorar ese suelo que tenemos y buscar de que ese suelo cada vez que pase el tiempo no lo deterioremos, sino que busquemos la forma de que ese suelo se mantenga y se mejore. ¿Para qué? Pues para las condiciones de nosotros en el tema de agricultura. Ahora bien, cuando hay esa formación de suelos o esos suelos que tenemos ahora, que los que podemos visualizar, en los que podemos trabajar, en los que podemos cultivar, pues tenemos y hemos escuchado que hay tipos de suelo. Hay zonas en que empezamos a hacer una calicata o bueno, un hueco y encontramos que son rojizos, que son amarillos, que son negros, que son con manchitas. Entonces, esos son diferentes tipos de suelos que se deben clasificar de acuerdo a su textura en la que tengamos. Entonces, yo puse los suelos, quise como ponerle los suelos más importantes. Eso hay una diversidad de suelos, pero los que más podemos encontrar en el entorno, por lo menos, son suelos arenosos. Como su palabra lo dice, su mayor porcentaje de textura es arena. ¿Cuál es la causa de tener suelos arenosos? Tendencia a secarse, es decir, depositamos agua en esos suelos y simplemente lo que hace es filtrarse el agua, nuevamente vuelve y queda seco, ¿sí?
no almacena nutrientes. Nosotros podemos depositar nutrientes, abonar, hasta aplicar abonos orgánicos, ¿sí? Que a medida del tiempo usted puede ir recuperando o mejorando ese suelo, pero sin embargo su textura o su mayor porcentaje es en suelo arenoso. Lo que hacen esos nutrientes es no estar en ese suelo, sino que simplemente se pierden por la exiliación cuando tenemos precipitaciones. Es decir, esos son suelos pobres en nutrientes. Nosotros a veces adecuamos esto más o menos, por lo menos, a donde hay suelos más arenosos, siempre lo que es la costa, ¿no? Lo que son playas, lo que son islas, vemos estos suelos arenosos y la vegetación es muy poca, siempre es vegetación que no tiene mucho requerimiento nutricional, que se adaptan en estas zonas y que no tienen una gran exigencia por agua, porque en suelos arenosos ustedes pueden aplicar agua y obviamente saben que el agua se pierde por escorrentía o por lisiviación. Alta porosidad, rápida percolación y necesita frecuentemente aporte de nutrientes, que era lo que indicaba. Ustedes pueden estar aplicando abonos orgánicos, pero mientras se genera ese proceso en el suelo, esos pocos nutrientes que se aplican se están perdiendo. Otro de los tipos de suelo más comunes es el suelo limoso, ¿sí? Es un suelo estéril, pedregoso y se filtra el agua con rapidez. La poquita materia orgánica que se aplica ahí se descompone muy rápido, ¿sí? Y al filtrar el agua rápida, al igual en comparación con la la arena, pues también se pierden esos nutrientes. Estos suelos más o menos los vemos también cuando tenemos, se presentan como a las orillas de los ríos. Aquí nosotros en Curillo tenemos el río Caquetá. Usted va a la playa, que es donde nosotros hacemos todo el evento de fiestas, bueno, paseo de olla, y lo que encuentra son estos suelos, que son como entre barroso que usted aprieta y como si fueran arcillosos. Pero usted empieza a trotarlos o hacerlos así con la yema y ellos son como arenita, como arenosos. Esos se conocen como suelos limosos. Ahora los arcillosos, los que más se presentan a nivel nacional. Son esos suelos rojizos que cuando llueve se encharcan porque no tiene esa, digamos, la partícula de la arcilla no permite que esa agua se filtre rápido, sino que más bien se absorba y se mantenga ahí. Cogemos suelo, nosotros siempre hacemos la prueba de coger ese suelo y lo apretamos y ese suelo lo apretamos y empieza a escurrir agua. O sea, es netamente arcilloso y son muy encharcables, retienen demasiada humedad. ¿Qué es lo más importante de estos suelos o lo bueno de estos suelos? Que así como retiene esa agua, retiene los elementos, retiene esos nutrientes fundamentales para la agricultura o para nuestros cultivos. Entonces, alta capacidad de retención de agua, almacena nutrientes, evita las pérdidas por lavado, carece de porosidad, es decir, eh, no es como granulado que permite la filtración del agua, sino que son como en bloques completos, lo que es la arcilla. Problemas de aireación, por el mismo barro o arcilla que es, no permite el paso del aire o la oxigenación de ese suelo. Por eso a veces sembramos frutales o sembramos algún tipo de hortaliza y se nos presenta atrofia radicular. ¿Por qué? Porque el suelo se aprieta, se compacta y no hay esa correntía o esa oxigenación y se nos presenta atrofia radicular o pudrición de raíz, que es lo que conocemos. Suelos francos. Los suelos francos es como los suelos más idóneos para la agricultura. ¿Por qué? Porque al ver su textura, el 40% de esos suelos francos son arena, son arena. 40% es de limos y 20% de arcilla. 40-40-20. ¿Por qué? Entonces se convierte en el suelo más apto para la agricultura. ¿Por qué? Porque va a tener retención de humedad, no en exceso, retención de elementos y microelementos, aireación, porosidad y descompactación. O sea, son suelos ideales para la agricultura. Podemos tener un suelo arcilloso, limoso o arenoso y transformarlo, esa textura, sí se puede hacer. ¿Sí? El mejoramiento de ese suelo se puede hacer con el paso del tiempo y con las
componentes por lo menos abonos orgánicos, desechos de cultivo, desechos de la cocina. Todo este proceso lo podemos ir trabajando para mejorar las condiciones de ese suelo. Suelos humíferos son abundantes en cantidades de materia orgánica, ¿sí? Como lo que tenemos compostaje, bocachi, más o menos así es la textura de estos suelos. O sea, es más materia orgánica que el propio suelo que encontramos, como lo que conocemos como tierra. Y son excelentes para los cultivos. ¿Por qué? Porque tienen la cantidad de nutrientes, de macro y micronutrientes fundamentales para la agricultura. Y tenemos los suelos pedregosos. Pues aquí lo más complicado es que no se podría cultivar, ¿no? Porque son solamente netamente que se presentan rocas, piedras, bueno, grava y no retienen humedad. Simplemente todo el agua que cae por precipitaciones se pierde. Entonces, chicos y compañeros, lo más importante de esta capacitación de suelos y trazabilidad es en lo siguiente. Siempre como comunidad, como familias, como comunidad, queremos implementar nuestro cultivo, ya sea de frutales, hortalizas o forestales. Y tenemos un suelo, nos prestan un suelo o tenemos una tierra que queremos cultivar. Pero a veces hay parámetros que nos limitan a realizar, digamos, esas actividades. O podemos llegar a implementar nuestros cultivos, pero no tenemos buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay parámetros en el suelo que a veces uno no evalúa, porque uno dice, esos parámetros posiblemente usted lo puede adquirir de un análisis de suelo, que sería lo más idóneo y lo más importante en el tema de empezar a cultivar una tierra. Pero a veces tenemos grupos pequeños, familias o uno como persona individual que quiera cultivar, pero no tenemos los recursos suficientes o el terreno es tan pequeñito que no nos da para hacer un análisis de suelo. Entonces, aquí quiero que ustedes aprendan tres parámetros fundamentales en el tema del suelo, que lo puedan aplicar, que lo puedan aprender para en el momento que lleguemos a querer cultivar y tener buenos resultados. Yo sé que ustedes lo han escuchado y de pronto lo han manejado, pero lo que no hemos hecho es identificarlos en campo. Lo primero, la textura del suelo, que era lo que veníamos hablando del tipo de suelo. ¿Sí? Es la parte más importante para saber qué tipo de cultivo se nos puede dar en ese suelo que tenemos. Textura del suelo, propiedades físicas claves como la retención de agua, de aire, el drenaje y la facilidad para cultivar. Eso lo podemos identificar en campo y eso lo vamos a hacer ahorita en esta capacitación, aprender a hacerlo. Yo lo quise hacer un poco más metodológico para que lo podamos hacer en campo sin necesidad de adquirir tecnología de punta para poder identificar esos parámetros. El segundo es el pH. Siempre hemos escuchado el pH, que es la acidez del suelo, ¿sí? Es la medida que nos indica el grado de acidez o alcalinidad del suelo. La gran mayoría de cultivos se adapta en un pH de 6 a 6,5. Aquí, si ustedes pueden ver, dice de 6 a 7. De 6 a 6,5 podemos decir moderadamente ácidos. O sea, no es ni muy ácidos ni muy alcalinos, es decir, que no presentan acidez. Ese pH se mide de 0 a 14. De 0 a 7, de 0 a 6 siendo ácidos, 7 ya es neutro y de 7 para arriba ya es alcalino. Es decir, no presenta acidez. Y el tercer parámetro importante que quiero que aprendan es la profundidad efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que es la que nos determina qué tipo de cultivo puedo implementar en ese suelo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un suelo y decir, yo quiero cultivar aguacate, mango o cítricos, que es el tema de frutales. Pero como sabemos, estas plántulas, más o menos de raíz, en su siembra tenemos que hacer un hueco de 40 centímetros. Pero tenemos un suelo que empezamos a romper y a los primeros 20 centímetros encontramos roca. En los primeros 20 centímetros encontramos agua. ¿Qué quiere decir? Que el límite o la profundidad efectiva de ese suelo simplemente son esos 20 centímetros. ¿Por qué? Porque ya estamos encontrando un limitante para nuestra raíz en los cultivos. Es decir, que es un suelo que no es apto
para cultivos como frutales o de ciclo largo. ¿Por qué? Porque la raíz va a necesitar más de esos 20 centímetros para poder desarrollarse. Es decir, que podríamos sembrar, perdón, todo lo que es hortalizas, pero para frutales no nos serviría. Mientras que si evaluamos el suelo y hacemos un hueco de 40, 50 centímetros, no encontramos roca, no encontramos piedra que nos limiten el crecimiento de esa raíz, que no encontremos esa agua que decimos que es subterránea, podemos decir, nuestro terreno es apto para cultivos de ciclo largo, es decir, frutales, que necesitan un espacio grande para que se desarrolle radicularmente. Entonces son tres parámetros importantes que nosotros podemos identificarlos en campo cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto de cultivo. Entonces, en el tema de la textura de suelo, que es el primer parámetro que quiero que aprendan, tenemos una pirámide de clases de estructurales. Esto se maneja en un suelo del 100%, es decir, en un análisis de suelo o en un análisis empírico o de campo que vamos a aprender a hacer a continuación, nos va a dar unos porcentajes que en los cuales con esta pirámide podemos identificar qué tipo de suelo tenemos. Ejemplo, aquí en esta parte tenemos la arcilla, limos y arenas. En un análisis de suelo me puede decir, yo tengo 30% de arcilla y tengo 60% de limos, sería un 90%, es decir, que de arena tendría un 10%. Nosotros nos guiamos por estos porcentajes, ¿sí? Más o menos así, y un 10%, y allí cuando se unen esos puntos, esos porcentajes de arena, limo y arcilla, nos va a dar el tipo de suelo que tenemos. Aquí lo podemos identificar con esta pirámide. Entonces, aquí nos encontramos el suelo franco arenoso, perdón, suelo franco más o menos es un 40% de limos, 40%, 40% de limos, 40% de arena y un 20% de arcilla, que era lo que indicábamos. Aquí se puede visualizar. Y con los porcentajes, obviamente aquí están y podemos identificar qué tipo de suelo tenemos en nuestro campo. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar esa textura o la textura de ese terreno que tenemos en casa, en el que queremos cultivar o nuestra finca? Entonces, simplemente los elementos son básicos: agua, detergente en polvo y un recipiente transparente. Aquí en la imagen yo puse fue una probeta. Entonces, de ese suelo más o menos necesitamos de 50 a 80 gramos de suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esos 80 gramos, 50 gramos y lo depositamos en el frasco de vidrio, ¿sí? Ojalá este frasco de vidrio tuviera los centímetros, tuviera medido. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil. Agregamos el agua, es decir, que si aplicamos 40 gramos o 50 gramos de suelo, entonces tenemos que depositarle por ahí 80 centímetros de agua. Es decir, que sobrepase o cubra esa cantidad de suelo que tenemos en nuestro frasco. Luego, ¿qué hacemos? Aplicar el detergente. Aplicamos el detergente, cogemos y mezclamos bien y lo ponemos quietico como en reposo entre 12 y 24 horas. Ese es el proceso que realizamos: agua, nuestro suelo y el detergente. Aplicamos todo en el frasco, mezclamos y dejamos reposar por 24 horas, de 12 a 24 horas. Ok, aquí tengo la probeta. No sé si se mira bien y lo puse lo más grande posible para que se pudiera visualizar bien. Entonces, yo aquí hice la convención. Como ven, de cuarenta centímetros hacia arriba es netamente agua. Era lo que yo le indicaba, que este suelo se aplicó suelo y se aplicó de más agua. ¿Para qué? Pues para que les digamos la metodología nos salga lo más efectiva posible. Entonces, luego de eso, tenemos que coger el 100% de todo este suelo. Más o menos aquí nos dio a 42 centímetros, que es hasta donde llegó el suelo.
42 centímetros. Es decir, que 42 centímetros es nuestro 100% del suelo. Ahora bien, ¿cómo se, cómo queda en la probeta? Primero vamos a encontrar la arena, luego los limos y por último la arcilla. Este es en el orden que va a quedar siempre toda muestra que realicemos. La arena es más pesada, queda en el fondo. Luego siguen los limos que son un poco más pequeños, pero más grandes que la arcilla. Y la arcilla es un poco más, bueno, menos pesada. Entonces es la que nos va a quedar aquí por último. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Hacer una regla de tres. Yo identifiqué que hasta 20 centímetros fue arena, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿qué hice? 20 centímetros, 42 centímetros es el 100% del suelo. Entonces, 20 centímetros, ¿cuánto de ese suelo es? Es una regla de tres. Entonces, ¿qué hice? 20 centímetros por 100 dividido 42. ¿Qué me dio? 48% de arena. Ahora bien, lo mismo hago con los limos. Los limos fue más o menos de 20 a 30, como se puede ver en la imagen. Entonces, ¿qué cojo? 42 centímetros, que es el 100%, y 10%, ¿cuánto sería? Entonces, 10 centímetros por 100 dividido 42, que me dio un total de 24 limos, de 24% de textura limos. Entonces, en la arcilla, pues obviamente yo ya no hice la regla de tres, sino que simplemente lo que hice fue restar. 48 más 24 lo sumé y se lo resté al 100% que me dio un 28% de arcilla. Entonces, con 48, 24 y 24 de arcilla, yo me devolví a la pirámide, ¿sí? Y me dio suelo franco-arcilloso arenoso, que fue acá. Entonces, con esta metodología ya podemos identificar qué tipo de suelo tenemos en nuestra finca o en el predio que vayamos a cultivar. Y dependiendo de esa textura, yo ya puedo identificar qué tipo de especies se me da mejor en esa textura, en ese suelo, sin que vayamos a tener problemas de raíz, de atrofia radicular, que se nos pudra, que se nos entorche posiblemente por esa textura. Y también podemos definir qué debemos hacer para mejorar las condiciones de ese suelo partiendo de una textura ya identificada. Ahora bien, también lo del pH. Como les indicaba, el pH nos dice la acidez o el nivel de acidez de nuestro suelo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para identificar suelos ácidos, necesito el suelo, un recipiente de vidrio, agua y bicarbonato de sodio. Ojo, este bicarbonato de sodio se aplica para identificar si tenemos un suelo ácido. Es decir, que tanto en suelos ácidos y en suelos alcalinos tenemos que hacer los dos procesos para poder identificar cuál es la acidez o el pH que tenemos en ese suelo. Entonces, normalmente aplico el suelo, aplico agua en el recipiente y aplico el bicarbonato. Revuelvo y espero unos minutos a ver qué reacción hace. Cuando nuestro suelo es ácido, nuestra muestra empieza a burbujear como una efervescencia, indicando que sí es un suelo ácido. ¿Por qué? Porque es un suelo que tiene exceso de nitrógeno. Y al aplicarle el bicarbonato, sí, entonces empieza esa ebullición y empieza a convertirse esos hidrógenos en agua y los carbonatos del bicarbonato se convierten en dióxido de carbono, es decir, como en ese gas que empieza a salir cuando tenemos esa efervescencia, esas burbujas. Allí podemos identificar que es un suelo ácido. Ahora bien, tenemos que hacer la prueba de suelos alcalinos.
es decir, que no tienen acidez. Lo mismo, tomamos suelo, el recipiente de vidrio, agua, pero esta vez no vamos a utilizar un bicarbonato, porque el bicarbonato lo que hace es reactivar la acidez del suelo. Lo que necesitamos ahorita es aplicar un ácido a ese suelo base para empezar también a generar una reacción. Entonces, aplicamos vinagre. Normalmente, revolvemos y esperamos. Si se presenta lo mismo, esas burbujas que empieza esa efervescencia, quiere decir que el vinagre o el ácido acético, que es el vinagre, está reaccionando con los carbonatos de suelo, los carbonatos que están en ese suelo. Y empieza también a generar un gas, el dióxido de carbono. Y esos acetatos de ese vinagre que aplicamos, más el calcio que hay en el suelo, empiezan a formar acetatos de calcio. Por eso es que empieza o hay esa reacción de burbujas. Ahora bien, eso pasa si tenemos suelos alcalinos, pero si los suelos no son alcalinos, simplemente usted aplica y hace el procedimiento, revuelve, espera unos minutos y no pasa nada. No hay burbujas, no hay efervescencias, no hay ebullición, pues simplemente quiere decir que no son suelos alcalinos, sino suelos ácidos, que fue lo que nos indicó la burbuja en el primer proceso de suelos ácidos. Entonces, así identificamos la textura del suelo y así podemos identificar el pH del suelo. Dos parámetros importantes que nos va a determinar el éxito de nuestro cultivo. Y el tercer parámetro era lo que les indicaba de la profundidad efectiva. Es decir, hasta qué punto yo puedo profundizarme en el suelo y voy a encontrar limitantes, piedras, agua, roca. Esa es la profundidad efectiva. 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros. Si encontramos un impedimento en 20 centímetros, ese suelo no nos sirve para cultivos de ciclo largo, que era lo que les indicaba. Y si mayor a 60, 70 centímetros, seguimos y podemos seguir excavando y no tenemos ningún limitante, entonces son suelos aptos para cultivos perennes, frutales de raíz larga. Y el segundo tema es el trazado, que es otro tema importante para ustedes. Yo sé que ustedes de pronto lo han manejado, que es lo que cuando sembramos que rectangular, a tres bolillos, al cuadrado, que al quinteto, que por curvas de nivel. ¿Sí? Son esas demarcaciones que hacemos en campo cuando vamos a implementar el cultivo. Entonces, ¿qué es el trazado? El proceso de marcar y de marcar sobre el terreno los puntos exactos donde se ubicará la planta. Ese es el trazado. Entonces, el primer trazado que encontramos es al cuadrado. Al cuadrado o tres bolillos que son los más importantes que pues, se hacen en campo. El tres bolillos se recomienda siempre en terrenos o en zonas que tienen pendientes y que queremos aprovechar al máximo ese terreno. En tres bolillos, obviamente en un terreno va a haber más cantidad de plántulas que en un cuadrado, que en un trazado cuadrado. Entonces, aquí más o menos podemos ver lo que es al cuadrado y lo que yo quise demostrarles es cómo podemos determinar el número de plántulas en terreno. Entonces, aquí hay una fórmula, ¿sí? Que dice n es igual al número de árboles, es decir, cuántos árboles no caben o cuántas plántulas no caben en X área. Número de árboles es igual al área total dividida la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es decir, vamos a sembrar al 2 por 2, al 3 por 3, al 2.5 por 2.5. Esa es nuestra distancia al cuadrado. Y eso es lo que debemos dividir sobre el área total. Yo aquí más o menos tengo, puse un ejercicio. Dice, tenemos un terreno de un área de 2 planetas topográficamente plana. Distancia de siembra 2 metros. Trazado en cuadro. ¿Cuántos árboles me caben? Entonces me dicen un valor
que las dos fanegradas, la medida son 12.800 metros cuadrados. Y queremos sembrar árboles a 2 por 2, que es lo que nos da acá. Entonces, ¿cuántas plántulas necesitamos? Entonces, aplicamos la regla. El número de plántulas es igual a 12.800 metros cuadrados, que es el área en la que vamos a trabajar, sobre el 2 por 2, que es 2 metros entre surco y 2 metros entre plántula, es decir, 4 metros al cuadrado. 12.800 dividido 4 nos daría 3.200 plántulas en un trazado o en una densidad de siembra de al cuadrado. Entonces, para que más o menos noten esto, lo que yo quería era poner un ejercicio para que mirara cómo se podía hacer. Bueno, aquí viene un tipo de trazado que es al quinteto. ¿Por qué lo puse antes de los tres bolillos? ¿Por qué? Porque se implementa lo mismo, al cuadrado, como pueden visualizar aquí. Pero esta vez, para aprovechar el espacio, yo siembro una quinta plántula en la mitad. ¿Sí? Implemento el cuadrado y una quinta plántula a la mitad. Esto se le llama 5 de oros o uno le dice quinteto, inicialmente. Entonces, lo mismo, se aplica la fórmula al cuadrado y la plántula número quinto pues se siembra en la mitad del área. El trazado al triángulo, tres bolillos, que es el otro que más se utiliza, especialmente en terrenos con pendientes, ¿sí? Sumamente fácil. Lo que se hace es establecer un punto número uno, ¿sí? Una línea guía y se establece la densidad de siembra, es decir, al 2 por 2, al 2 por 3, bueno, como ustedes desean hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos una varita y lo que hacemos es establecer primero cada uno de estas, la medida. Si es al 2, cada uno de estas cuñas donde se va a ir la plántula quedó sembrada al 2 metros. Entonces, ¿qué hago? Con una varita al 2 también, lo que hago es tener una varita aquí y otra varita aquí, haciendo una V y me dará el tercer punto, como se ve en la imagen. Ya tenemos los puntos establecidos, la línea guía y a partir de allí vamos a establecer el tres bolillos, es decir, la tercera siembra. Aquí más o menos puse una imagen de cómo se va haciendo, la línea guía. El tercero, este tercero se convierte en línea guía y nuevamente nos da para la siguiente guía. Ahora bien, aquí está la fórmula para determinar cuántas plántulas me caben en una área sembrándolos a tres bolillos. Entonces, los números n, número de plántulas igual área total y distancia de siembra. Aquí lo que cambia es esta constante. Esto, como dice, siempre es la misma. Siempre es la misma, esto nunca cambia. Cambian los valores del área, cambian los valores de densidad de siembra, pero esta es una constante, siempre se mantiene. Entonces, aquí puse también otro ejemplo. Dice, en un lote de 1 hectárea se requiere sembrar en triángulo con una distancia de 2 metros entre plantas. ¿Cuántas plantas me caben? Lo mismo dice aquí. 1 hectárea, ¿sí? Es igual a 10.000 metros cuadrados. Me dicen que la densidad de siembra es al 2 por 2, es decir, 4 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados dividido 4 por la constante, 1.154. Esto me daría un total de 2.885 árboles para esa área. Si hacemos y aplicamos en rectángulo, siempre nos va a salir más árboles a tres bolillos. Y la otra, la que ya trabajamos, la que miramos cuando hicimos la capacitación con el ingeniero Juan Camilo, que aprendimos en campo, fue en sembrar en curvas de nivel, ¿lo recuerdan? Aquí tengo la imagen en curvas de nivel. Entonces, como ustedes aprendieron, lo primero que se debe hacer es la A, ¿cierto? Que es como el compás que nos va a dar la medida, la que construimos ahí en campo, que hicimos con los dos palos y pusimos el péndulo para que nos indicara eh, que iba, digamos, a nivel. Entonces, eso es lo que hacemos. Simplemente ponemos la A y empezamos a moverla hasta encontrar
que el péndulo nos dé en la mitad y que nos dé la medida exacta. Y ahí vamos estableciendo cada uno de las estacas para ir haciendo cada una de las líneas en curvas de nivel. Cada una de estas líneas son las que nos va a dar para donde vamos a sembrar. Aquí hay un trazado al azar. Este trazado al azar yo creo que lo hacemos todo el mundo, que tenemos la finca y lo sembramos por donde queramos, ¿sí? No establecemos áreas de pronto de plátano, que aquí vamos a hacer de pronto maíz. Bueno, en el maíz de pronto sí lo hacemos, pero en frutales, que sembremos al borde de la finca, pongámoslo acá en la mitad. Aquí tenemos un asadero de agua, entonces sembrémoslo aquí. Entonces eso es como sembrar al azar. Y lineal, pues como lo indica la palabra, es vertical. Sembremos en línea, simplemente pongamos un árbol guía y de ese guía empezamos a direccionarnos hacia un solo lado. Y esa es la línea, como se ve en la imagen. Y listo, líderes. Esas eran las dos temáticas que quería compartirles hoy un poquito. Como les indico, lo más importante de esta capacitación es poder identificar esos tres parámetros que nos dan el éxito o el fracaso en una siembra. El pH, la profundidad efectiva y la textura de suelo. Teniendo esos tres parámetros, podemos identificar qué tipo de cultivo podemos implementar, qué correcciones tengo que hacer en ese suelo y qué podemos mejorar a la vez para que ese cultivo que queremos implementar se nos dé en ese suelo y no tengamos ninguna pérdida. Eso es lo más importante de este curso, que aprendamos a hacerlo. Cuando nuevamente retornemos a campo, lo vamos a poner en práctica porque es lo que yo quiero que aprendan y les quede este curso. Aprender a identificar esos tres parámetros. Muchas gracias. Gracias, Jason, por la exposición muy didáctica. Yo, antes de vernos con las preguntas de las compañeras, de los compañeros, si tienen alguna intervención, alguna pregunta, yo tengo unas preguntitas. Por ejemplo, en el caso de los suelos arenosos, dice percolación. ¿Qué es percolación? No escucho. Cuando no hay retención de agua, Y no es lo mismo que lixiviación. es que, es que lixiviación, o sea, el término lixiviación es cuando el agua se filtra y empieza, digamos, a lavar esos nutrientes. Ujú. Como lixiviación es como la parte técnica que uno dice. ¿Sí? Pero es lo Porque uno mismo. coloquialmente dice, bueno, echamos agua, pero se filtró. Sí. Ya. Pero lixiviación, cuando uno escucha lixiviación, es ese lavado de nutrientes. Ya, ya. Y eso lo mismo ocurre en el arcilloso, el lavado. No, en el arcilloso no presenta, digamos, el arcilloso presenta es más retención de agua. Ya, es contrario. Es contrario, sí, señora. Ajá, es contrario. Asimismo, también tiene esa retención de nutrientes. Ok. Es cuando decimos, no, se nos encharcó el terreno y se demora 2, 3, casi hasta 5 días para que se filtre el agua. Ah, bueno, ya nos da un indicio de que es un suelo arcilloso. Porque si fuera arenoso o fuera franco, se filtra rápido. Pero si tenemos un suelo y se demora 8 días, 15 días para secar, pues imagínense, entonces tenemos un suelo netamente arcilloso. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de filtrar esa agua rápido. Ok, ok. Bueno, otra, la última, por favor. La última que es que estaba bien y concentradísima. Por ejemplo, los suelos humíferos son los suelos como ideales para poder cultivar, ¿verdad? Señora, perdón, no la escuché. Los suelos humíferos son los suelos ideales para poder cultivar. Suelos francos y humíferos. Pero de acuerdo a su experiencia, usted que ha cultivado en diferentes partes de Colombia, ¿existen suelos humíferos en Colombia o definitivamente es el hombre el que los hace? Eh, Se puede decir que suelos humíferos existen es en lo que conocemos como selva virgen. Ah, ¿Por qué? Porque sabemos que hay una intervención del ser humano. Entonces, todo el proceso natural que se da en ese entorno va siempre depositado a ese suelo. La mm, hojarasca de árboles grandes, árboles pequeñitos. Bueno,
la cierta cantidad de todo, o sea, todo esa, ¿cómo le dijera? Sí, la interacción que tiene todos los elementos en ese ecosistema hacen de que esos suelos se conviertan en mamíferos. Que usted va y usted puede caminar por estos suelos y usted con el pie arrastra toda la hojarasca que hay, Sí, ¿sí? Cuando uno hace bocachi o cuando hace otro tipo de abono orgánico, lo primero que le piden a uno es, vengan a conseguir tierra virgen o tierra de bosque. ¿Por qué? Porque vienen esos macro y microelementos en esa hojarasca. Mamífera. entiendo. Y sí es habitable conseguir suelos francos, que es lo que más se da, que es lo que uno conoce cuando dice, uy, esos suelos son bonitos porque son tierra negra, son negros, que era lo que pasaba en el sector de Almaguer en el tema del resguardo. En el resguardo encontrábamos demasiado suelo negro, suelo que usted le encuentra harta raíz, son esos suelos francos, que son ideales para sembrar. Oh, listo. Hola, Jero. Bueno, entonces, ya, gracias, Jason. Estimados compañeros, los puedo ver, veo a todos los grupos de casualidad. Si me gustaría que alguno de ustedes nos den un saludo, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, aprovechemos estos últimos minutitos para poder conversar, comunicarnos un poquito más. Doña de Amurasi, ¿quién está? Doña Lida. Hola. Doña Lida, doña Neida ya nos saludó. Ya son mujeres, iré. Hola, tal vez la conexión. Ahí, escucha, antes Jason. Hola, Buenos días. sí. Hola, Hola, doctora Ana, ingeniero Jason, la yo doctora conozco esa Claudia. voz. Así es. De las compañeras hay bastantes conectadas desde Almaguer, desde la alcaldía. No sé, parece que hay intermitencia de conexión. No sé si ellas pueden abrir la cámara. Sí, sí, sí. Hola, Sí, ahí está. queridas mías. Doña Évila, hacía días no la miraba, doña Évila. Pero Eh, el audífono no se escucha, el micrófono. Doña Lida, su micrófono. Ahí se fue. Está doña Mercedes, doña Hermilda, doña Lida, doña Évila, doña Rocío, si no me equivoco. Doña amiga Carmencita. Sí, está doña Carmen, doña Jenny. Doña Jenny. ¡Qué lujo! ¡Qué lindo verlas! Y la bebé, ella está en Bogotá. Que si no se escucha ahí, doña Anita. No puede ser. Si yo en grito. Hola. Almaguer. Que si nos Está en escucha. Almaguer, doña Lina. Así Sí, es, ando por acá. Ay, qué bueno. doña Anita, ¿nos escucha ahí? Yo la escucho, yo Hola. escucho. Sí. Sí, Qué lindo verla. Ahí está, doña Mercedes, muy buenos días. Muy buenos Hola, días, doña Anita. Mercedes. Hola. Buenos Hola, días. Tuti. Hola. Muy buenos días para todo el equipo de que en este momento pues se encuentra ahí activo, agradecidas con ustedes y pues gracias que ya estamos preocupadas porque no podíamos pues como conectarnos, ¿no? Pero gracias a Dios nos ayudó el ingeniero de la alcaldía. Ahorita estamos en este momento aquí en el local de transformación. Aquí estamos reunidas todas las lideresas pues y pues de verdad que nos sentimos contentas, plácidas con ustedes, pues por poderlos escuchar. Creo que la primera reunión que se obtuvo no fue posible, pero créanme que no fue porque no quisimos, sino porque realmente pues la señal ha sido muy pésima y quizás hoy estamos también como ya asustadas porque no íbamos a poder participar, pero no, aquí estamos las compañeras, otras están desde sus casas, creo que también están participando.
Y no, pues agradecer porque creo que estos temas para nosotros como mujeres rurales es importante conocer y creo que alimentar, ¿no? Retroalimentar cada uno de estos temas porque nos sirven para nosotros en nuestro diario que siempre mantenemos pues en nuestras fincas y pues allí cultivando, ¿no? Entonces, que eso es lo importante y cada día nosotros pues poder aprender y de la misma manera pues llevar a la práctica, ¿no? Cosas que uno pues a veces desconoce, pero que creo que para esto es importante estos talleres que a nosotros se nos han dado. Entonces, muchas gracias y doña Anita, ingeniero, y a doña Claudia, que de verdad que las llevamos aquí en nuestro corazón. Y aquí estamos. Doña Mercedes, qué lujo, qué gusto verlas a todo el grupo, a doña Sandra, de Gonzalo, doña Emilda. Ustedes siempre, siempre me alegran el día. Jason, ¿desea hacerles algún saludo especial a las mujeres que hoy día se han unido? Me alegro. Ojalá que así podamos unirnos en las otras webinars, ¿no? Hay que darle nomás el link y tratar de conectarse porque es la señal, ¿no? Sí, es la señal que aquí nos está complicando mucho la señal. Créanme que esto está por los lados, porque uno pensando que nosotros estamos pues lejos cada una de la otra, y creo que el único espacio es como estar aquí, ¿no? Y sin embargo, pues estos días ha estado también malo aquí en Almaguer, y no sé, desde ayer ya hoy como que ya un poco ha normalizado el tema eso. Entonces, sí, disculpar si en alguna situación nosotros no aparecemos es el tema de comunicación que está afectando al municipio. No, Ana, contento de nuevamente volver a ver las líderes de Amurasi. Son mujeres que estimo mucho, fueron muchos años de trabajo allá con ellas. Me acuerdo que en cada una de las compañeritas que miro ahí tuve la oportunidad de comer, compartir con ellas un momentico mientras realizábamos las actividades de campo. Entonces, son mujeres que estimo mucho y esperamos con la voluntad de Dios nuevamente retornar y seguir trabajando con ellas. Por el momento desde la distancia, pero con la voluntad de Dios, quien quiera que podamos nuevamente retornar a territorio y seguir trabajando. Entonces, desde mi persona y mi familia acá, mi esposa, mi niño pequeño, todavía hay algunas que las reconoce todavía, las recuerda. Entonces, mucho saludo para ellas y para cada uno de ustedes. Ok, Jason, sí. Bueno, qué pena que lastimosamente la primera vez no se pudieron conectar. Conocemos las situaciones, los diferentes desafíos que se presentan. Muy bueno que en esta ocasión las podamos ver. Contamos con ustedes para los próximos webinars. Yo sé que ustedes están conectadas en el chat y es una gran alivio mantener ese contacto con ustedes, saber qué están haciendo, qué vienen desarrollando, cuáles son los planes. Ya estamos junio, imagínense, ya 6 meses para que se acabe este 2026, más sin embargo, aquí estamos trabajando a la distancia, con la virtualidad, tratando de darles herramientas a cada una de ustedes para que puedan continuar con sus cultivos y puedan despejar cualquier duda que tengan al respecto de la parte técnica. Claudia, would you like to say something? Yeah, muchas gracias, todo. And a big. Un gran abrazo. Ok, entonces yo pienso que podemos dar por terminado el webinar hoy, ¿verdad? We can finish, right? Yes? Yes, ok, porque yo sé que ustedes hoy es sábado, es día de mercado, día de las chivas que se van, entonces yo sé que una hora para ustedes es una gran inversión, ¿no? De mi parte, siempre agradecida con todos los grupos, Amuracia, Son Mujeres Iré, Aso Viento Libre, con el grupo de Zopatiano, siempre con un abrazo fraterno, muy querido. Deseo verlos pronto, saludarnos, visitarnos
y comer, porque la comida de ustedes es muy deliciosa, ¿no? Y bueno, Sí. estamos en contacto para el próximo webinar. Espero que nos podamos seguir conectando y que podamos tener mayor comunidad, podamos contar con más de las líderes, con más de ustedes. Y bueno, entonces, muy agradecidas y que Dios me las bendiga siempre. Estamos siempre a las órdenes. Y bueno, gracias por permitirnos estar este sábado con ustedes. Un aplauso para ustedes, ¿ah? Para todos nuestros grupos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Jason. Muchas Gracias, gracias. Claudia. Muchas gracias todos. Gracias a ustedes también. Gracias. Ujú. Gracias. Fuerte Hasta abrazo. luego. Buen día.